Hoy hablaremos de una de las instituciones propias y probablemente más peculiares del Reino de Aragón. Se encargó de vigilar el cumplimiento de los fueros aragoneses, evitando incluso que el rey impusiera su autoridad por encima de ellos. Además, siempre veló, en el sentido medieval del término, por las libertades de los habitantes del reino. Hoy conoceremos la figura del Justicia de Aragón. Bienvenidos. Hola. Hola. Vamos a seguir hablando de historia, pero hoy en concreto de una institución que es el Justicia de Aragón. Os sonará el Justicia de Aragón, pero ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones? Dime. Defiende a los aragoneses. Defiende a los aragoneses. ¿Qué más se os ocurre? Además resuelve dudas y problemas. Exacto, así es. Pero claro, defiende a los aragoneses, ¿pero de quién? ¿Ni idea, Mapi? Pues nos defiende, por ejemplo, de las acciones de gobierno, por ejemplo, de las decisiones que puede tomar el gobierno autonómico o de las decisiones que puede tomar un ayuntamiento. Pero claro, ¿cómo nos defiende el Justicia? Pues si te ponen una multa y tú consideras que es injusta, te la tendrían que quitar. Hombre, no es exactamente así. Si tú consideras que es injusta, puedes escribir una carta y él puede hacer una investigación y puede mandar un informe, por ejemplo, a la administración correspondiente para recomendar que te quiten esa multa. Pero además de defender a los aragoneses, el Justicia sobre todo se dedica, en este caso, a defender, a proteger el Estatuto de Autonomía. ¿A qué os suena eso de Estatuto de Autonomía? Dime. Las leyes de los aragoneses. Son leyes de los aragoneses, así es. El Estatuto de Autonomía, por ejemplo, dice qué tareas o competencias tiene el Gobierno de Aragón. O, por ejemplo, organiza el territorio, en este caso, en comarcas, ¿sí? Pero, claro, el Justicia de Aragón, ¿qué será? ¿Algo que viene muy antiguo o es algo muy moderno? Antiguo. ¿Antiguo? Hombre, yo creo que moderno, no nació en la democracia. Exacto, es decir, el Justicia va a recuperar con la democracia, pero sin embargo es una institución muy antigua, que viene desde la Edad Media y que hemos conservado desde entonces su nombre. Por eso en este caso en Aragón al defensor del pueblo le llamamos Justicia de Aragón. La figura del Justicia de Aragón se creó a mediados del siglo XIII y su misión inicial era la de mediar en las disputas entre el rey y la nobleza. Desde entonces su poder fue creciendo, tanto que después del rey se consagró como la institución más importante y prestigiosa del Reino de Aragón. Fijaos, presidía las Cortes de Aragón en ausencia del monarca. Tomaba juramento a todos los reyes de Aragón en la seo de San Salvador de Zaragoza. Fue el magistrado del reino y también tuvo la posibilidad de velar e interpretar el derecho aragonés. Muchos autores ven en el Justicia de Aragón el precedente histórico de los actuales defensores del pueblo europeos. ¿Pero sabéis dónde comenzó la figura del Justicia? Aquí, en la capital de la comarca de las Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, concretamente en este lugar, en la iglesia de Santa María de Ejea. La iglesia de Santa María de Ejea de los Caballeros fue protagonista de hechos trascendentales para la historia de Aragón. De hecho, en el año 1265, el rey Jaime I el Conquistador convocó las Cortes de Ejea, en las que se terminó de configurar la figura del Justicia de Aragón, que con el paso y la evolución del tiempo tendría autoridad incluso sobre el rey en la aplicación de los fueros de Aragón. El templo fue consagrado unos años antes, justo en el año 1174,
por el obispo Pedro Tarroja. La iglesia fortaleza en la que nos encontramos es de estilo románico tardío con algún elemento de transición hacia el estilo gótico, y la portada sur conserva su estilo original románico con algunas reminiscencias del arte cisterciense. Aquí, en la iglesia de Santa María de Gea de los Caballeros, empezó todo. Aquí se decidió la creación de una figura que acabó limitando el poder del rey, tanto que el monarca podía ser acusado de contrafuero, es decir, de no acatar los fueros de las libertades aragonesas. Los habitantes del reino llegaron incluso a acuñar la mítica frase de «antes fueron leyes que reyes». Detrás de este dicho se encuentra la famosa leyenda de los fueros del Sobrarbe, recogidas en el siglo XV por el justicia Juan Jiménez Cerdán y difundida y ampliada un siglo después por el cronista Jerónimo de Blancas en su obra Aragonensium Rerum Commentari, o lo que viene a ser lo mismo, Comentarios de las Cosas de Aragón. La leyenda hace referencia a la fundación del viejo reino de Aragón. Cuenta cómo un grupo de caballeros del Sobrarbe acordaron que antes de elegir un rey que los gobernase, habían de elegir previamente a un juez que actuara como mediador entre el monarca y ellos. De esta forma impedirían que el rey los juzgase arbitrariamente. Y este juez sería el Justicia de Aragón. Quizás esto no fue exactamente así, pero lo cierto es que esta leyenda estuvo muy extendida y ha servido para reforzar una de las claves de la política de la historia del Reino de Aragón, la de que los aragoneses salvaguardaron sus costumbres y sus fueros frente al poder real. Buenas tardes. Extraña dama. Guzmán. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me alegro de verte? ¿Y yo? ¿Te has enterado ya? ¿Eh? ¿De qué? ¿Pero cómo que de qué? Pero si no se habla de otra cosa, que se ha muerto el Justicia. ¿Que se ha muerto el Justicia? Lo que oyes. Pero Dios mío, ¿quién le va a suceder ahora? Hombre, pues su hijo, claro está. Porque que yo sepa, el cargo no ha salido de la familia Lanuza. Ya lo sé, pero que menudo papelón le deja, ¿no? Con la que está cayendo en Zaragoza. Por cierto, ya nos contarás, porque tú ibas para allí ahora, ¿no? Sí, tengo que estar allí en un par de semanas. No sé lo que me voy a encontrar, pero no tengo más remedio que ir. Ya sé que están los tiempos para no salir de casa, pero tengo un asunto que tratar y no puedo demorarlo más. Pues lo dicho, ya nos contarás porque las cosas están por allí un poco revueltas. Este rey nuestro, Felipe II... Felipe II para los castellanos. Para los aragoneses primero, no te olvides. Sí, claro, es verdad, es verdad. Oye, ¿y eso por qué? Porque Felipe el Hermoso, el marido de doña Juana, sí, solo reinó en Castilla, aquí nunca lo hizo. Cómo te gustan a ti estas historias antiguas, ¿eh? Bueno, pero lo que te decía, que parece ser que a don Felipe pues no le gusta ni justicia, ni cortes, ni nada de nada. Que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ni que nadie le ponga trabas. Ya, y cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Aquí en Aragón siempre ha estado la ley por delante del rey. Y ahora, fíjate. Y por eso dicen que primero fueron leyes y luego reyes. Por eso, efectivamente, aquí los reyes siempre han estado sometidos al imperio de la ley. Por eso, precisamente, se creó el cargo del Justicia, para que controlara que eso fuese así. Oye, ¿y es verdad que el Justicia nació aquí, en Egea? ¿Quién? ¿Don Juan de Lanuza? No, hombre, no. Él no. La figura, la institución. Ah, sí, eso sí, eso sí. Es que algo me habían contado, pero ¿cómo fue? Pero qué preguntón estás hoy. Ahora, espera, escucha y te cuento. Los precedentes de la figura del Justicia de Aragón parecen encontrarse en la figura del juez de corte que entiende de algunos pleitos por delegación expresa del monarca.
pero será en las Cortes de Egea de 1265 cuando, a tenor del enfrentamiento entre los estamentos privilegiados y el monarca, se cree la figura de un juez medio que entienda de los pleitos entre los nobles y también de aquellos que enfrentan a la corona y a los estamentos privilegiados. En las Cortes de Zaragoza de 1348 será cuando ya quede perfectamente nítida la figura del justicia y cuando figure ya además como juez de intérprete de fueros y juez de contrafueros. Qué duda cabe que para estas funciones tiene dos figuras procesales, dos instrumentos procesales que son la firma del derecho y el proceso de manifestación, auténtico precedente del habeas corpus del derecho internacional. Eso fue lo que me dijo. Bueno, pero no te despistes, que me estabas contando que por qué nació aquí el Justicia. Pues no creas que sé mucho, pero creo que fue en las Cortes que se celebraron en el año 1260 y tantos. Oh, antes de ayer, como quien dice. Bueno, entonces Felipe II no había nacido todavía. Ni su padre, ni su abuelo. Fue por los tiempos de Jaime I. El Conquistador. Sí, él fue quien convocó las Cortes que se celebraron aquí, en Egea. Se celebraron en la iglesia de Santa María. Vinieron representantes de la iglesia, de la nobleza de las ciudades. Me imagino el ambiente. El ambiente fue bastante tenso. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues verás, los nobles consiguieron arrancarle algún privilegio al rey. Por ejemplo, decidieron que no le acompañarían a las conquistas más allá del mar. Pero no fue él que conquistó Baleares y Valencia. Sí, él mismo. Pero los nobles aragoneses consideraron que no habían conseguido sacar provecho del esfuerzo y se plantaron. Ah, y el rey lo aceptó. Hombre, no tenía otro remedio. Era una decisión tomada en las Cortes. Igualico que ahora. Exactamente, menudos tiempos. Bueno, que me ibas a contar lo del Justicia y te me vas del tema. Así bien. Bueno, en aquellas Cortes también se creó la figura del Justicia, un juez que tenía que mediar en los pleitos que existían entre el rey y los caballeros. Bueno, los que surgieran entre los propios caballeros. Un funcionario del rey. Bueno, pues entonces obedecería a su señor. No, pero el rey también tenía que someterse a las leyes. De hecho, cada monarca tenía que jurar los fueros ante él. Pues yo creo que esto Felipe II no lo entiende muy bien. Oh, demasiado bien lo entiende. No le gusta y no creo que esté dispuesto a soportarlo. No sé cómo va a terminar todo esto. Mal, amigo. Son tiempos recios. Y que lo digas. Oye, ¿y si nos tomamos un vino para llevarlos mejor? Me gusta indeciblemente la idea. Pues para allá. El nombre Justicia de Aragón en realidad describe instituciones distintas y situaciones que conviene diferenciar. En su arranque en las Cortes de Egea se configura como un juez de infanzones en un formato que es común con otros territorios como por ejemplo Navarra. El salto cualitativo se produce con Jaime II, cuando su Justicia Jimeno Pérez de Salanova, a través de sus observancias, verbaliza el fuero de Aragón, creando unas normas que entran en conflicto con los propios fueros de Cortes. Pedro IV, a partir de 1347, intentará reconducir la situación, convirtiéndolo en intérprete de los fueros de Cortes y no del fuero de Aragón. El otro salto cualitativo se produce en el siglo XV, cuando se convierte en representante de la jurisdicción del reino, antagonista o rival del propio rey. En el siglo XVI se refieren a él como defensor de las libertades, lo cual provoca que en el siglo XIX una lectura errónea le convierta en un representante de una democracia en el antiguo régimen. ¿Qué haces? Aquí, pensando. ¿Y en qué piensas? Pues en mis cosas. Ah, pues vale. Mira, no te enfades. Pero es que el pensamiento es de las pocas cosas que tiene el ser humano que puede hacer con total libertad. Vamos, ¿cómo está este hoy? Mira, la historia de la humanidad está llena de víctimas que han muerto por pensar en voz alta. Oye, ¿de verdad no te pasa algo? ¿Estás bien? No, estoy bien, solo estaba pensando. ¿Qué daño ha hecho y hace el despotismo, verdad? Verdad. Donde esté el liberalismo. Te burlas de mí. Ah, no, yo es que soy más demócrata y del Estado de Derecho que absolutista.
te sigues burlando. ¿Ves? Esto me pasa por contarte mis pensamientos. Hombre, pero no te enfades, chico. Lo único es que estás un poco erudito. Sin más, que tus pensamientos me parecen muy interesantes. A ver, ¿qué más has pensado? Pues estaba viniendo hacia aquí y en la Plaza Aragón me he encontrado el monumento al Justicia. Y he pensado, ay, si te hubieras callado y no le hubieras plantado cara a Felipe II, no estarías ahí sentado. Ni le hubieran decapitado. Ni sería un referente de derechos y libertades aragoneses. Precisamente las ganas de libertad de los liberales frente a la concentración del poder de los absolutistas en el siglo XIX hicieron resurgir la figura del Justicia, ya algo mitificada de la Edad Media. Vaya. Es que yo cuando quiero también me sé poner a la altura, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Te quieres quedar pensando o nos vamos? Venga, va. Si tuviéramos que destacar una idea como representativa del derecho aragonés, en mi opinión sería la supremacía del derecho, equivalente al Rule of Law británico. Esa institución no se entiende sin el Justicia Mayor. En el inicio de los fueros de Aragón con Jaime I, el poder del rey se configura como una potestad ordenada. Desde el siglo XV los reyes intentarán cambiar esa situación, pero se produce una reacción de tipo pactista en la que es fundamental la existencia del Justicia. A partir de Fernando II el Católico, los enfrentamientos son constantes, se desarrollan en el siglo XVI los llamados pleitos constitucionales y finalmente Juan de Lanuza V cae en la trampa del felón Antonio Pérez, que marcha a un exilio dorado en las capitales europeas, mientras que su defensor, Juan de Lanuza V, es ejecutado por su acción. Nuestro marco histórico actual es completamente diferente, pero debemos pensar que en su día la figura del Justicia no debió de ser muy cómoda para algunos reyes aragoneses, ya que una de sus funciones más importantes era la de recordar al monarca que él también debía cumplir las leyes. Fijaos hasta dónde llegaba la cosa, que en el juramento de los reyes de Aragón, el Justicia les decía: te hacemos rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir, si no, no. Como veis, se dejaban las cosas claras desde el principio. Hasta el día de hoy han pasado unos cuantos años y la institución del Justicia ha sufrido muchos altibajos. Pero aunque el Justicia histórico no tiene relación directa con el actual, sí que guarda su esencia. Mirad, su escudo actual habla por sí solo. Realmente es una versión muy antigua del escudo de Aragón. La figura que veis en lo alto, abrazando el escudo, no es el Justicia. Se trata de un ángel que simboliza la vigilancia y protección de los derechos de los aragoneses. Afortunadamente, esta institución ha llegado hasta nuestros días y se ha extendido bajo diferentes nombres, pero el camino no estuvo exento de dificultades. En distintos momentos de la historia, defender las leyes supuso soportar represalias e incluso derramamientos de sangre. Fiat voluntas tua. Pater noster qui es in celis, santificater nomen tuum. Tranquila, 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 que estamos en una iglesia. Que me tranquilice, pero tú sabes lo preocupada que estaba. Pues tranquila, ya estoy aquí, sano y salvo. Qué miedo he pasado, con todo lo que se contaba y tú en Zaragoza, en medio de todo el jaleo. ¿Y qué contaba la gente? De todo y nada bueno. Que el rey había mandado pasar la ciudad a cuchillo, por lo menos. Bueno, pues ya les puedes decir que no ha pasado nada de eso. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿De verdad quieres que te lo cuente? Mira que tú eres muy impresionable. Claro que quiero que me lo cuentes, después de que he estado todos estos días aquí en un sin vivir, pensando en lo que te podía estar pasando. Bueno, pues tú lo has querido. El rey ha ordenado cortarle la cabeza al Justicia. Jesús, María y José, a don Juan de Lanuza. Pero si es casi un niño. Tenía 27 años, no era un niño. ¿Cómo que era?
La sentencia se ejecutó justo un día después de llegar la carta del rey a Zaragoza. Dios, y su pobre madre, lo que tiene que estar pasando esa mujer. Imagínatelo. Dicen que lo vio desde el balcón de su casa que da justo en la plaza del mercado. ¿Y tú? ¿Lo viste? No, yo no vi nada, ni oí nada. Zaragoza parecía un cementerio. Aunque te garantizo que tardaré mucho tiempo en olvidar una sensación como esa de angustia. Ay, pobre. Va, tranquila. He conservado la cabeza sobre los hombros. Aunque es cierto, tardaré mucho tiempo en olvidar esos días en Zaragoza. Ay, pero al justicia, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Explícamelo todo porque la verdad es que no lo entiendo. Sí, pero aquí no, en una iglesia no. No es un tema que podamos tratar aquí. Vamos fuera. El Justicia de Aragón era una magistratura personal que se ayudaba por una serie de personajes jurisperitos que eran los lugartenientes del Justicia, con los cuales se integraba a la corte del mismo. Eran quienes emitían los dictámenes y las correspondientes sentencias. Pero cuando va a adquirir la figura de Justicia una dimensión verdaderamente internacional es cuando acaudille la resistencia del reino frente a los deseos absolutistas del monarca Felipe II de Castilla, primero en Aragón. Es cuando se produce la invasión de Aragón por el ejército real y cuando se va a tomar el ejemplo del Justicia en acontecimientos internacionales de gran envergadura. Por ejemplo, en las guerras de religión en Francia para recordar al soberano la precariedad del absolutismo. Cuando Baruch Spinoza va a enfrentarse a los Orange en Holanda. O cuando Oliver Cromwell va a ser recriminado de los peligros del poder absoluto. Pues verás, todo esto ya viene de los tiempos de Fernando el Católico, que no quería que ninguna institución le quitara poder. De esos barros vienen estos lodos. Pero él se había criado con esto y sabía lo que había, ¿no? Ya, claro, pero una cosa muy diferente era su nieto Carlos, el emperador. Venía del extranjero con otras costumbres y entró ya queriendo cambiarlo todo. Y mucho peor con su hijo Felipe. ¿Y por qué las cosas son peores con este rey? Porque este sí que tiene claro que quiere poder absoluto. No quiere que le tosa a nadie, pero si no sale del Escorial y quiere gobernar el mundo desde allí. Ya, pero de ahí a matar al Justicia como si fuese un vulgar delincuente, ¿qué había hecho este pobre señor? Pues según el rey, alta traición. Nada más y nada menos, y una cosa muy grave. ¿Pero cómo es posible que el Justicia traicione a su propio rey? Mira, todo empezó cuando Felipe envió a su hermano el bastardo Juan de Austria a calmar las revueltas de los flamencos en Flandes. Ay, con lo desconfiado que es este rey nuestro, ¿cómo se fía de su hermano? Porque claro, ponte en su lugar. Los dos hijos del emperador Carlos, Felipe, rey todopoderoso, y Juan, su hermano bastardo, a sus órdenes, sin ninguna posibilidad de reinar. Pero mira que eres astuta. ¿Por qué dices eso? Porque tiene razón. Felipe no se fiaba de su hermano. Así que junto con su secretario, Antonio Pérez, enviaron un espía a Juan de Austria y se hizo amigo de él. Ay, que me parece que ya sé cómo acabó la cosa. Tomando el camino del medio y asesinando al espía. Pero tan mal, que se enteró todo el mundo. Y tirando del hilo, llegaron hasta el secretario, Antonio Pérez. Este es el Antonio Pérez que se escapó de la cárcel y se fue a Zaragoza buscando la protección del Justicia. ¿El mismo? Pero el rey no quería que le juzgara el Justicia, así que lo acusó de herejía para que lo juzgara la Inquisición. Menudo lío. Sí, y en medio se muere el Justicia. Le sucede su hijo, Juan de Lanuza, y organiza un ejército de 2000 soldados para enfrentarse al rey. Todo esto en medio de un ambiente de motín popular y nobiliario. Ay, los nobles. ¿Cómo saben algunos aquello de a río revuelto ganancia de pescadores? Total, que Juan de Lanuza muerto por enfrentarse al rey. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, supongo que lo que diga el rey. Pero mira, lo que sí que sé es que estoy muerto de hambre y tengo muchas ganas de ver a los chicos. Vamos a casa, que seguro que también ellos han montado una rebelión cuando los he dejado solos.
Tras la decapitación de Juan de Lanuza el Joven, la figura del Justicia resurgirá con fuerza. Será en el siglo XIX cuando los liberales aragoneses verán en la institución el símbolo de la libertad. Conforme vaya transcurriendo el siglo, la figura del Justicia se acabará convirtiendo en un precedente historicista de la democracia. Precisamente con la llegada de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, los aragoneses volveremos a recuperar en 1987 la institución del Justicia, en la persona de Emilio Gastón. La gente de la calle estaba encantada con que Aragón pasase a tener una identidad en una figura que le gustaba, que era un defensor de los derechos ciudadanos. O sea que para mí fue un orgullo de la creencia en una forma de controlar y hacer política más controlada. Yo simplemente me dediqué a lo que me exigía la ley del Justicia, que era la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante todo, la no discriminación, o sea, la igualdad, las libertades, todo lo que podemos considerar como las grandes conquistas de la civilización a partir de la Revolución Francesa. Pasé a considerar la figura del Justicia como lo mejor que podía haber pasado en Aragón, como recuperación de su historia, como recuperación de sus derechos. Terminaremos hoy nuestro recorrido recordando el monumento destinado a evocar la institución de Justicia de Aragón, inaugurado el 22 de octubre de 1904. Fue obra del arquitecto Félix Navarro y recogió a la perfección el sentido de la justicia y la ley suprema que encarnaba la figura de Juan de Lanuza. Como curiosidad, sabed que costó 77.368 de las antiguas pesetas, de las cuales 2.153 fueron por suscripción popular. Han pasado más de 100 años y desde entonces permanece en la Plaza de Aragón, en Zaragoza, viendo pasar la vida de los ciudadanos y siendo símbolo de la identidad del pueblo aragonés y defensor de sus derechos y libertades.